El periodista y escritor Marcelo Larraqui está presentando la edición ampliada de López Rega, El peronismo y la AAA, un libro que muestra detalles sobre una época oscura de la historia reciente y que revela datos de un hombre clave en dos presidencias. A López Rega se lo llamaba el brujo. Sus supuestas prácticas esotéricas y los conocimientos de las ciencias ocultas, bueno, aquí una pregunta, ¿no? ¿Lo ayudaron a su ascenso político o forman parte del mito? Pregunta para Marcelo Larraqui, que ya está en contacto con nosotros y presentando su libro. Marcelo, bienvenido. Hola Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Bueno, la pregunta es clave porque durante mucho tiempo se dijo que el mal de López Rega estaba centrado en su calidad de brujo, en sus características esotéricas, que había logrado engañar con esto a un Perón ya en caída de salud y a una Isabel frágil de personalidad. Después este libro de alguna manera lo que muestra es que a López Rega lo acompañó buena parte del aparato estatal justicialista del periodo 73-76 en su idea de eliminar a la disidencia dentro del propio peronismo y la disidencia ideológica y política de otros partidos y de otros referentes políticos y sociales. Es decir, que la idea de presentar a López Rega como extraño al peronismo me parece que fue un intento autocomplaciente para omitir la verdad histórica, que es la más dolorosa, ¿no? Es decir, la represión ilegal del Partido Justicialista en ese periodo 73-76. El periodo que vos estudiás es muy revelador para entender la violencia política. ¿Cómo logra construir tanto poder López Rega, José, el brujo? López Rega construye poder con un poder doméstico, digamos, en Puerta de Hierro, conviviendo 7 años con Perón, ¿no? Me parece que ahí López entiende cómo se maneja Perón y cómo se maneja el peronismo, quizá con mucho mayor poder que un dirigente sindical o un dirigente político o territorial del peronismo en ese periodo. Lo que él lo transforma en un hombre poderoso es su acceso al Estado. Y esto es su decisión, es la decisión de Perón. El hecho de manejar estructuras del Estado con, no solamente con la idea de la solidaridad justicialista. Recordemos que él manejaba planes de vivienda, planes de construcción, cruzadas solidarias, emergencias sociales, es decir, tenía fondos estatales que le permitían a la vez también financiar la represión de su banda y de otros militantes que él fue llevando dentro del ministerio, que eran parte de la plantilla estatal, y que después a la noche salían a hacer operaciones armadas. Entonces López es López Rega a partir de su trabajo en el Estado. Si él no hubiese ingresado al Estado, no hubiera sido nadie, apenas una anécdota o un personaje bizarro dentro del peronismo. Lo que pasa es que a él también lo acompañaban, la idea de López Rega era una idea que circulaba ya dentro de distintos mandatarios justicialistas. Fíjate que también Isabel Perón y el propio Perón intervinieron provincias que habían ganado el voto, con el voto popular habían llegado a las gobernaciones y después fueron destituidos por el propio Perón y Isabel a través del Congreso porque ellos querían un gobierno más represivo, y estoy hablando de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Cruz, de Salta, de San Luis. Marcelo, hace algunos años en pleno kirchnerismo, cuando se conocieron los vínculos de Juan Perón con la AAA, desde el sindicalismo más clásico, se colocaron carteles con la leyenda "No jodan con Perón", ¿no? La relación de Perón y esta organización es el punto quizás más complejo de la historia del expresidente. ¿Tu opinión? Claro, porque siempre se buscó dejar a salvo a Perón de la AAA, ¿no? Que esto había sido producto de la irracionalidad de un hombre que había como llegado como un extraterrestre que se había infiltrado dentro del justicialismo, ¿no? Sin embargo, los documentos prueban, como ya te decía, que el justicialismo eligió una guerra interna para enfrentar al enemigo interno, en el marco de una guerra fría también, hay que entenderlo, que existía en ese momento. Es decir, que la guerra fría, el enfrentamiento oeste-oeste, entró en el peronismo. Y Perón quedaba como alguien ya entrado, te decía, como caído en salud y que no podía dominar esta situación. Y me parece que Perón, con su omisión,
y siendo el máximo responsable institucional de la Argentina mientras estuvo vivo, desde que gobernó, desde que llegó al país, ¿no? El 20 de junio, o si querés, desde que asumió la tercera presidencia el 12 de octubre, no hizo absolutamente nada por detener o hacer cesar las acciones de la AAA. Ni siquiera la condenó jamás públicamente, ¿no? Y siendo él el máximo responsable institucional y ver los muertos que ya provocaba la AAA, esa omisión marca su responsabilidad. Y de hecho, bueno, sí. Isabel Perón fue juzgada por delitos de lesa humanidad, procesada. Sucede que España no la extraditó, si no hubiese sido juzgada por delitos de lesa humanidad por la AAA. Para las nuevas generaciones que buscan indagar en el pasado, ¿qué fue la AAA? La AAA fue una organización paraestatal, de terrorismo paraestatal, que tenía distintas bandas armadas que confluían en el Estado o tenían el aval del Estado, porque también había bandas dentro del sindicalismo que estaban dentro del marco de la AAA. También había sectores de las Fuerzas Armadas, sectores de la policía, sectores estudiantiles, sectores de militantes de la ortodoxia peronista que para combatir al enemigo interno dentro del justicialismo, dentro del peronismo, usaban al Estado, lo cual marca su grado de involucramiento con la represión ilegal. Quiero que seas un poquitito más claro entonces, ¿de qué espacio provinieron los hombres que terminaron armando la AAA, Marcelo? De distintos espacios, como te mencionaba, que confluyeron en el Estado. Me parece que esta es la clave, lo que vuelve el hecho ya pasible de los delitos de lesa humanidad, cuando el Estado quiere combatir a la guerrilla que existía por parte de Montoneros y por parte de ERP, con la misma metodología, es decir, con métodos ilegales, y con esto me refiero a secuestros y desapariciones, porque dentro de ese periodo hubo 1000 desapariciones y 2000 muertos, con cadáveres que armaban secuestros en zonas liberadas por la propia policía y después aparecían en los baldíos o en las rutas aledañas o en caminos vecinales. Esto marca ya lo que en el marco jurídico internacional se llama delitos de lesa humanidad, que nunca fueron juzgados porque el juzgamiento fue a partir del 24 de marzo de 1976 y recién en el 2008 y 2009 se empiezan a hacer algunos juicios de lesa humanidad, que creo que hubo 6 o 7 condenados, incluso que ya salieron en libertad por 2000 crímenes, es decir que la masa crítica de todos estos crímenes quedaron impunes. ¿Y cuál fue el rol de los medios en el accionar de la AAA y estos métodos de represión en tiempos previos al golpe? Bueno, la metodología del terror evidentemente frenaba cualquier tipo de denuncia, las bombas en las redacciones, las amenazas a los periodistas que debían exiliarse, ya marcaba una pauta de los procedimientos. Recuerdo una conferencia de prensa cuando le preguntaban al ministro del Interior, que se llama Rocamora, los periodistas le preguntaban por un periodista de La Opinión que acababan de matar, Jorge Money, y acusaban los periodistas a la AAA. El ministro decía, bueno, averigüen ustedes qué es la AAA. Esto acá, entre el temor que existía dentro a López Rega y también del poco espacio que tenía el peronismo no lopezreguista dentro del gobierno, marcaba una pauta ya que el sentido de impunidad que tenía la AAA, ¿no? Es decir que, y también tenía una prensa partidaria que decía que era la revista El Caudillo, que podía amenazar con total impunidad, podía incluso marcar quiénes iban a morir en el futuro como víctimas de la AAA, y esa revista era financiada por el Ministerio de Bienestar Social, la UOM e incluso reparticiones del Estado. Marcelo, Perón, en su último discurso público el 12 de junio de 1974, desde el balcón de la Casa Rosada, va a decir esa frase mitológica: llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ese Perón, que no deja herederos, es un poco el responsable de esa disparidad entre todos los sectores que se dicen peronistas hoy, desde Urtubey a la Cámpora, pasando por Massa o Monzó. Bueno, evidentemente su fracaso político de su tercer gobierno
marca que los extremos se fueron haciendo cada vez más virulentos y la violencia fue indetenible, ¿no? Perón no pudo, con el aliento a la guerrilla en el periodo de Lanuse y después con esta vuelta de tuerca que da de tratar de domesticar las aguas internas turbulentas del peronismo, marcó su fracaso político y después dejó hacer a la AAA para que ellos trataran de amainar de alguna manera toda esta vorágine violenta que existía a través de la guerrilla, ¿no? Recordemos también la muerte de Rucci, que provoca o extrema mucho más la reacción justicialista. Me parece que este tercer gobierno, si bien históricamente se buscó dejar a salvo a Perón de cualquier responsabilidad con la violencia, históricamente tiene su responsabilidad por haber sido la máxima autoridad política argentina de ese mismo periodo, ¿no? La edición ampliada de López Rega, el peronismo y la AAA de Marcelo Larraqui. Marcelo, queremos agradecer tu presencia, ha sido muy amable, suerte con el libro, con esta edición ampliada, y hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Muchas gracias, Alberto, buenas noches. Gracias a vos. Sugerencias a dqd@fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, han sido muy amables. Muchas gracias. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Este programa es auspiciado por Chevrolet. Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras. Chevrolet. Find New Roads.